a invitar al doctor Edgar Humberto Román, residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Ciudad Victoria, doctor Norberto Treviño Zapata. El doctor nos hablará acerca de enfermedad trofoblástica gestacional y mola hidatidiforme. Agradecemos a los jefes de enseñanza. Bueno, se me olvidó comentar en el caso del hospital infantil al jefe de enseñanza, el doctor Humberto Ortega, quien amablemente colaboró con nosotros también en la organización de las jornadas al proporcionar todas las facilidades para que los residentes respectivos pudieran participar, y en este caso en el hospital general al doctor José Guadalupe Nava y la doctora Claudia Flores, quienes nos dieron también las facilidades para que los residentes pudieran estar acá con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer por la invitación que nos hicieron a nuestro hospital a estas jornadas de médicos residentes, y pues me tocó un tema complejo, pero que se los voy a tratar de resumir un poquito y hablar acerca de esta patología, que si no es muy común, pero sí es muy importante por las complicaciones que se pueden desarrollar con esta enfermedad. Bueno, para no perdernos en la plática, les voy a dar el contenido que vamos a estar viendo. Vamos a ver la definición, la clasificación de la enfermedad molar o de la enfermedad trofoblástica gestacional, la epidemiología, vamos a hablar del cuadro clínico, del diagnóstico, del tratamiento y el seguimiento que le da a estos pacientes. Bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya había sido descrito desde los años 400 antes de Cristo por Hipócrates, y él lo describía como una hidropexia del útero, y desde entonces se han cambiado ahí los términos. Ellos los clasificaban como embarazo molar o lunar, y ha sido de investigación tanto clínica como ha sido de interés clínico y de investigación. Bueno, como definición tenemos que la enfermedad trofoblástica gestacional conforma un grupo heterogéneo de enfermedades que derivan de una proliferación trofoblástica anormal de la placenta, con un potencial para invadir localmente el útero, y también con una capacidad de hacer metástasis a otros órganos, y es de ahí la importancia que tiene esta patología, que puede desarrollar cáncer a partir de esta enfermedad premaligna como tal. La clasificamos de la siguiente forma, de la que nos vamos a enfocar el día de hoy un poco más, es de la mola hidatidiforme, que la dividimos en mola completa y mola parcial. Ahorita vamos a ver las diferencias entre estas dos. Y por el otro lado, la neoplasia trofoblástica gestacional, que como tal ya son patologías malignas que se desarrollan secundario principalmente a esta, que es la mola completa, como es la mola invasora, el coleocarcinoma, el tumor del lecho placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Bueno, hablando en generalidades, la mola hidatidiforme tenemos que es una enfermedad premaligna, como ya se los comentaba, que se puede clasificar en mola completa o parcial, y que van a diferenciarse en tanto la morfología macroscópica, en la histopatología, en el cariotipo que van a tener estos dos, y en el riesgo de hacer malignidad. Vamos a ver ahorita que el riesgo es mucho mayor para una mola completa. Se va a originar en el trofoblasto velloso y se va a caracterizar por vellosidades crónicas anormales con hiperplasia del trofoblasto como consecuencia de la sobreexpresión de los genes paternos. Ocurren después de una fertilización aberrante, normalmente por un óvulo vacío. Como sabemos, los óvulos tienen que tener un cariotipo haploide para que sea fecundado o fertilizado, para que se pueda dar la meiosis, el segundo proceso meiótico del embarazo como tal, y se dé el embarazo. Las molas completas son diploides normalmente, y las parciales son triploides. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Las molas completas suelen producir niveles mucho más altos de una hormona que se produce normalmente en el embarazo, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, y que es la que va a estar asociada principalmente a las complicaciones que puede desarrollar esta enfermedad, y ahorita vamos a hablar. Como ya se los comentaba hace un momento, la mola completa
puede desarrollar cáncer o una mola invasora hasta en un 15 a un 20%. De aquí la importancia de darle un seguimiento a estos pacientes y un diagnóstico oportuno, porque si no le diagnosticamos, estos pacientes pueden llegar después de 2 o 3 meses con cáncer invasor, hacer metástasis a otros sitios, pulmón, vagina, que ahorita lo vamos a ver, estado nervioso. Y por otro lado, la mola parcial solamente desarrolla cáncer hasta en un 1%, entonces es mucho más bajito, pero de todos modos hay que hacer diagnóstico cuando tengamos estas patologías. Dentro de la patogenia, ¿cómo se origina la mola? ¿O por qué se origina? Como esto les había comentado, la mayoría de las veces la mola completa, en el 80% de los casos va a ser homocigotos y va a tener un cariotipo 46XX, y se va a desarrollar principalmente porque un espermatozoide con un genoma haploide fertiliza un óvulo vacío y va a duplicar su material genético, o sea, un espermatozoide de 23 cromosomas se junta con este óvulo vacío y posteriormente a que lo fertiliza duplica su material genético y hace 46 cromosomas, pero no tenemos este genoma del lado de la madre, entonces hace un producto inviable. Ahorita lo vamos a ver, o que más bien no se desarrolla producto. Y aproximadamente el 20% de los casos va a surgir de una fertilización dispérmica del óvulo. En este caso, los espermatozoides fertilizan un óvulo vacío y obviamente no se genera ningún producto. La marcada elevación de la hormona gonadotropina crónica va a ser la consecuencia o va a ser la causa de todos los trastornos que van a verse envueltos en esta patología, como el desarrollo de quistes decaluteímicos, como el desarrollo de hiperemesis gravídica y el desarrollo temprano de preeclampsia antes de la semana 20 principalmente, y también hipertiroidismo, que ahorita vamos a ver más adelante el comportamiento clínico de esta patología. Por otro lado, la parcial generalmente son triploides, ¿sí? Y van a resultar también igual de la fertilización de un óvulo aparentemente normal. Aquí sí hay un óvulo con de 23 cromosomas, o sea, haploide, pero va a ser fertilizado por 2 espermatozoides, ¿sí? Eso no es posible. Normalmente tenemos que un óvulo haploide sea fertilizado por un espermatozoide también haploide para que den esa combinación de cromosomas que es 46XX o 46XY. En este caso, sí hay un óvulo normal, pero se fertiliza por 2 espermatozoides y va a dar un cariotipo 69XXX o 69XXY o 69XYY, ¿sí? Cualquiera de estas tres. Vamos a ver que este es el único tipo de enfermedad trofoblástica gestacional que se desarrolla, que se puede desarrollar un feto como tal. Vamos a ver casos en los cuales se desarrolla un feto, pero la mayoría de las veces es inviable porque tiene un cariotipo triploide. No son productos que o una de dos abortan o llegan a semanas, más de 20 semanas, pero no son productos que vayan a nacer o no son viables, se mueren después de las 20 semanas también. Y la gonadotropina coriólica humana no se eleva tanto en estos casos. Es por eso que en este tipo de mola no se presentan tantas manifestaciones clínicas y por eso mismo se diagnostican de forma más tardía. Bueno, hablando un poco de la epidemiología de la mola diatriforme, tenemos que varía en diferentes partes del mundo y tenemos que hay más tasas mucho más bajas en América del Norte y en Europa, hablando hasta 66 a 122 casos por cada 100.000 embarazos, mientras que en América Latina, Asia y Medio Oriente hay una tasa un poco más elevada, que va de 23 a 1.299 casos por cada 100.000 habitantes. Y no es algo muy infrecuente, porque en el hospital donde estamos, yo creo que en lo que va de este año hemos visto de 8 a 10 casos, más o menos, y principalmente molas completas. La incidencia de mola completa es aproximadamente 1 por cada 1.000 embarazos y la incidencia de mola parcial más o menos de 3 a 1.000 embarazos. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad trofoblástica gestacional, específicamente la enfermedad molar? Principalmente la edad materna y el antecedente de tener una mola previa.
¿sí? Se ha observado que las pacientes de más de 40 años son aquellas pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad molar. Entonces hay que empezar a pensar en este trastorno en estas pacientes que nos llegan a nosotros embarazadas, ¿verdad? Y el otro factor de riesgo también muy importante es el antecedente de una enfermedad molar. Se estima que después de un evento es aproximadamente de 1 a 1.5 veces más, y aproximadamente aumenta el riesgo de 10 a 15 veces más que el riesgo basal para la población. Entonces es muy alto el riesgo después de un evento, y posteriormente a 2 eventos el riesgo incrementa de 11 a 24%. Hay otros antecedentes de menor importancia y que no se les ha estudiado mucho, pero también tienen relevancia, como es el aborto espontáneo, la infertilidad y los factores dietéticos. Por ahí la deficiencia de vitamina A se ha asociado también a enfermedad molar. ¿Cuál es el cuadro clínico que suele presentarse en estas pacientes? Principalmente la metorragia del primer trimestre, aquella paciente en el primer trimestre del embarazo que acude con nosotros por sangrado transvaginal, ¿sí? También otras manifestaciones son dolor, opresión pélvica, agrandamiento del útero, hiperemesis gravídica, preeclampsia de inicio temprano o antes de la semana 20, hipertiroidismo y anemia. Estos últimos tres normalmente ya no suelen presentarse tan común por el diagnóstico precoz que hacemos a través del ultrasonido, que ahorita vamos a ver que es un elemento fundamental para hacer el diagnóstico. El sangrado vaginal pues va a ser el resultado de la separación de las venicidades de la decida subyacente, y es común, suele presentarse hasta en el 85% de los casos de las pacientes con mola. O sea, es el signo que nosotros vamos a encontrar más frecuentemente en estos pacientes, el sangrado vaginal del primer trimestre. En la mola completa, la apariencia clásica de sangre se caracteriza por una secreción de jugo de ciruela pasas. Es un sangrado como literal, como si viéramos ciruela pasas, así muchas ciruelas, y suele ser típico ese sangrado. Si lo vemos, pensemos en enfermedad molar. ¿Sí? Esta aparición se debe a la sangre acumulada en la cavidad uterina que ha sufrido oxidación y licuefacción. Bueno, ¿qué otras manifestaciones? La presión pélvica o dolor pélvico, que suelen ser síntomas inespecíficos y se deben principalmente al agrandamiento del útero y a los ovarios aumentados de tamaño por esos quistes tecaluteínicos que tienden a ser quistes demasiado grandes por el estímulo de la gonadotropina coriónica humana. Ahorita vamos a ver unas imágenes de esos quistes. El tamaño uterino mayor que el de la edad gestacional, normalmente son úteros demasiado grandes, principalmente en las molas completas. Son úteros que no corresponden a la edad gestacional. Ver una paciente de 8 o 9 semanas y vemos un fondo uterino hasta de 15 o 20 centímetros, o sea, es un útero sumamente grande, y principalmente se debe a tejido trofoblástico ahí dentro de la cavidad uterina. Y como les comentaba, se debe a ese tejido molar. Otra de las manifestaciones es la hiperemesis gravídica, que va a estar presente hasta el 8% de los casos. Esta manifestación se debe principalmente a esa homología que tiene la hormona gonadotropina coriónica humana con una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides. Sabemos nosotros que comparten una subunidad. La subunidad alfa se parece o es igual, la de la TSH, que la de la hormona gonadotropina. Por eso se estimula la glándula tiroides y empieza a liberar niveles mucho más altos de hormona tiroidea, y de ahí las náuseas y vómitos que suelen presentarse en nuestros pacientes. También suelen presentarse los quistes tecaluteínicos, que más se los comenté, y el hipertiroidismo. Principalmente se requiere de una elevación de más de 6.000 unidades internacionales de hormona gonadotropina coriónica humana para que pueda presentarse el hipertiroidismo, y se dice que debe durar varias semanas ese estímulo para que se pueda desencadenar un trastorno de hipertiroidismo. Y es importante aquí porque estos pacientes pueden desencadenar también hasta una tormenta tiroidea, que suele ser también una complicación muy severa en estos cuadros, que casi no se ve, pero es importante tenerlo en cuenta. Hablando de los quistes tecaluteínicos, pues ya se los había comentado, una hiperestimulación ovárica resultante de los niveles tan altos de gonadotropina coriónica humana
Son quistes multiloculados y a menudo son bilaterales y se resuelven una semana o meses después de que demos el tratamiento de la enfermedad molar. Estos quistes normalmente no requieren un tratamiento quirúrgico, solamente observación. Sin embargo, en algunos pacientes que presentan dolor o molestia secundario a este crecimiento excesivo, podemos drenarlos a través de ecografía o en algunos otros casos al momento del procedimiento quirúrgico que se le puede hacer, por ejemplo la esterectomía, que ahorita vamos a ver que es un tratamiento, drenarlos en ese mismo proceso, en ese mismo tratamiento. Y la preeclampsia, antes de la semana 20 de gestación, también suele ser otra manifestación clínica y que se debe sospechar principalmente de enfermedad molar. Este es un cuadrito que resume de lo que hemos hablado ahorita, resume lo que hemos estado charlando. La etiología de la muela parcial, ya se los comentaba, un óvulo por 2 espermas, un óvulo vacío. Y la completa, un óvulo vacío por un espermatozoide que va a duplicar su material genético, ¿sí? El cariotipo, triploide en la parcial, triploide en la completa. Y dentro de la histología, lo mismo que ya les comentaba, la proliferación del trofoblast es focal en la parcial y difusa en la muela completa. Bueno, del riesgo de malignización ya se lo comentaba, de 1 al 5% para la muela parcial y para la completa hasta el 15 al 25%, es muy alto, entonces hay que tener en cuenta a estas pacientes. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la evaluación diagnóstica de nuestros pacientes? Siempre se debe considerar como un diagnóstico de la enfermedad molar en cualquier paciente de edad reproductiva que llega con nosotros con sangrado vaginal anormal, que ya les comentaba en el primer trimestre, con una prueba de embarazo positivo obviamente, y hay que tener en cuenta ese diagnóstico. Tenemos como ese diagnóstico diferencial, pero normalmente vamos a observar que esos pacientes o van a tener un embarazo intrauterino normal, propiamente una amenaza de aborto que tenga la paciente, un embarazo ectópico que también sería otro diagnóstico diferencial, o un aborto espontáneo. Hay que hacer una historia clínica completa, ya se los mencionaba ahorita hace un momento. Estos pacientes tienen antecedentes de una muela completa, una muela parcial, hay que interrogar a estos pacientes y ver los antecedentes que tienen. ¿Qué más? La edad de la paciente es otro factor importante que ya se los mencionaba. La edad mayor de 40 años se ha asociado a enfermedad molar. Y el examen físico de las pacientes normalmente tienen úteros aumentados de tamaño, normalmente mucho mayor para la edad gestacional normal o la edad que nos describen. Y también se puede ver a los quistes o quistes tecaluteínicos, estas masas anexiales bilaterales que suelen presentarse en estos pacientes. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pedir la hormona gonadotropina crónica humana, que es la que nos va a dar el diagnóstico como tal. Obviamente, pásame a por favor. Disculpe. Bueno, hay que pedir la gonadotropina crónica humana porque es la que nos va a dar la pauta para dar el seguimiento a los pacientes. Normalmente va a estar sumamente elevada en algunos casos, normalmente arriba de 100.000 vamos a ver niveles muy altos. Ahorita vamos a ver levemente un caso que tuvimos al final, unas imágenes donde tuvimos niveles tan elevados hasta de 400.000 o 500.000, y esa paciente desarrolló hipertiroidismo, hiperemesis gravídica, unos quistes tecaluteínicos de más de 25 centímetros y que tuvo que ser manejada de manera quirúrgica con histerectomía. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Siempre hay que pedir el grupo sanguíneo para detectar a aquellas pacientes RH negativos que sean candidatas a la administración de inmunoglobulina anti-D. Y pruebas adicionales, obviamente a todos nuestros pacientes hay que pedirles una biometría hemática completa, una química sanguínea, valorar las pruebas de funcionamiento renal, hepáticas, proteínas en orina y evaluar la función tiroidea también en estos pacientes, por el riesgo asociado al hipertiroidismo.
Ya se los comentaba hace un momento, la ecografía del ultrasonido es algo sumamente importante para nosotros como ginecólogos, porque es como vamos a hacer el diagnóstico o vamos a orientar nuestro diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico definitivo pues va a ser histopatológico, al momento de que nosotros mandamos la pieza al patólogo y ellos la ven a través del microscopio. Pero el ultrasonido es una pieza fundamental para nosotros para orientar nuestro diagnóstico. En la mola completa, pues como ya les comentaba, va a haber ausencia del embrión o del feto, ausencia de líquido amniótico, y normalmente vamos a ver una masa central, que es el dato ultrasonográfico más importante, una masa central heterogénea con numerosos espacios anecoicos discretos. Como vemos aquí, esta imagen es característica de una enfermedad molar completa. Y también se ven los quistes tecaluteínicos en el ovario. Estos son quistes tecaluteínicos. Es una paciente que tuvimos nosotros, es un ultrasonido que nosotros hicimos. Esta paciente tenía quistes tecaluteínicos bilaterales, como ya les comentaba, de más de 20 centímetros. Y esta paciente se tuvo que intervenir, ahorita vamos a ver, a las 22, 21 semanas más o menos. Fue una coincidencia de un embarazo viable con un embarazo molar. O sea, esta paciente ya no pudo continuar con el embarazo porque desarrolló preeclampsia, desarrolló hipertiroidismo, desarrolló estos quistes gigantes. Entonces ya no era viable ese embarazo. Estábamos poniendo en riesgo la salud de la madre en ese caso. Vamos a ver que las estimaciones de sensibilidad de la ecografía pélvica para el diagnóstico de la mola completa rondan entre un 70 a un 90%. Es altamente sensible el ultrasonido para el diagnóstico de enfermedad molar. Bueno, y por el otro lado, en el caso de una mola parcial, pues también es importante el ultrasonido. Y ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que solemos encontrar en estos pacientes? Se puede observar un feto, como eso les comentaba, aquí sí suele haber un feto, normalmente con un cariotipo triploide, que no son productos viables, pero sí alcanzamos a ver un feto. Pero a menudo el crecimiento está restringido, son pacientes con productos con restricción de crecimiento intrauterino, o hay un líquido amniótico disminuido, hay una disminución del ILA. La placenta muestra diferentes hallazgos, principalmente espacios quísticos agrandados, que lo conocemos como un patrón de queso suizo, que es el que vemos aquí. Esta placenta aumentada de tamaño y con múltiples espacios quísticos, ¿sí? Principalmente vamos a ver esos datos, y otros datos importantes en el ultrasonido, pero mucho más tempranos, van a ser el aumento del diámetro transversal del saco gestacional. Esos son datos que nos podrían estar orientando acerca de esta patología. Por otro lado, los quistes tecaluteínicos suelen estar ausentes porque no hay un estímulo por la gonadotropina, porque no suele estar tan elevado como en la mola completa. ¿Qué otros estudios hay que pedir en estos pacientes? La radiografía de tórax. Es importante tener una radiografía en las pacientes, una radiografía basal, porque el primer sitio de metástasis de la enfermedad mola completa es el pulmón. Entonces hay que tener siempre una radiografía de base. La evacuación uterina, pues vamos a ver que la evacuación por succión del útero es tanto diagnóstica como terapéutica. Vamos a ver que es el manejo ideal a estos pacientes, hacer una evacuación uterina. Y nos va a servir como diagnóstico porque vamos a mandar nuevamente a estudio histopatológico los restos que obtengamos en la evacuación. Situaciones especiales, es lo que les comentaba, por ejemplo en estos casos a una gestación múltiple. ¿A qué me refiero con gestación múltiple? A que haya o coexista un producto viable con una mola. Entonces en estos casos, ¿qué hacemos? Es un dilema, ¿no? Un dilema médico, porque hay un producto viable totalmente, pero un producto con una mola, o sea, una mola, y normalmente son o molas completas o molas parciales. Entonces, en el caso de que sea una mola parcial, vamos a ver que se pueden desarrollar todas las manifestaciones clínicas de las que he comentado: preeclampsia, hipertiroidismo, los quistes. Suele desarrollarse en uno de cada 20.000 a 100.000 embarazos, y generalmente se pueden detectar mediante ecografía pélvica, pero en ocasiones se requiere también de un diagnóstico por amniocentesis y análisis cromosómico. Se toma una muestra de líquido amniótico y se manda a análisis cromosómico.
Se debe informar a los pacientes sobre los riesgos potenciales que pueden presentar estos pacientes, como complicaciones graves, preeclampsia, hemorragia, el hipertiroidismo propiamente, que generalmente se van a desarrollar hasta el segundo trimestre, parto prematuro y obviamente la malignidad asociada a la enfermedad trofoblástica. Sobre la elección de procedimiento para la extracción del tejido molar, se ha observado ahí que hay diferentes métodos, principalmente se hace a través de una evacuación uterina o histerectomía. Cualquiera de los dos son métodos de elección para el tratamiento de la enfermedad molar. Se sugiere la evacuación uterina quirúrgica porque es eficaz, preserva la fertilidad de los pacientes y es menos morbosa también para los pacientes, tienen mayor recuperación y obviamente no tienen los riesgos propiamente de una cirugía de una histerectomía. La histerectomía es una alternativa razonable para pacientes que han completado su maternidad, ese es un punto importante, y particularmente aquellos pacientes que presentan estos datos, ¿sí? Signos de proliferación trofoblástica con un tamaño uterino mayor que la edad gestacional, niveles séricos de gonadotropina mayor de 100.000, quistes tecaloteínicos como tal de más de 6 centímetros y una edad de 40 años. O sea, si tiene estos datos, la paciente tiene paridad satisfecha, podemos comentarle la posibilidad de hacer una histerectomía y si lo acepta, ese tratamiento ideal también se puede realizar. Hablando un poco del hipertiroidismo, ya les comentaba yo que se puede desarrollar en esta patología debido principalmente a la elevación de la gonadotropina y usualmente hay que manejarla o se puede manejar principalmente los síntomas que suelen asociarse con betabloqueadores antes de la cirugía, antes de la evacuación, principalmente con betabloqueadores de acción más prolongada como el atenolol, comenzando una dosis de 25 a 50 miligramos de atenolol al día y aumentando la dosis según sea necesario para mantener la frecuencia cardíaca debajo de 80 latidos por minuto. Por otro lado, también la preeclampsia, normalmente suelen ser pacientes que debutan antes de la semana 20 con preeclampsias graves, con preeclampsias severas, arriba de 160 sobre 110 presiones. Ahí hay que valorar también el uso de sulfato de magnesio para la profilaxis de convulsiones. ¿Sí? En la evacuación uterina, pues sabemos que consiste en la dilatación mecánica del cuello seguida de una aspiración por succión. Esto va a ser independientemente del tamaño, se puede hacer la evacuación uterina y luego un legrado cortante para ayudar a tener una evacuación totalmente o completa. Hay que siempre, compararon también la evacuación por succión tanto eléctrica versus manual y se vieron que en términos de efectividad son similares, son iguales. O sea, podemos usar el ameo o conectar también por succión eléctrica y los beneficios son totalmente los mismos. Se recomienda el uso de ultrasonido posterior a la evacuación para valorar que no dejemos restos, porque de aquí también donde se puede originar una invasión. ¿Qué más? Las prostaglandinas no se recomiendan en estos pacientes para maduración cervical previamente a la evacuación, porque nomás nos van a retrasar el procedimiento. Entonces podemos irnos inmediatamente a hacer la evacuación uterina sin previamente hacer una maduración cervical. Y en el momento de la inducción de la anestesia se recomienda poner oxitocina para ayudar a contraer el útero y prevenir hemorragia posterior a la evacuación. En el caso de hemorragia aguda se puede hacer una histerectomía de rescate en estos pacientes que no ceda el sangrado. La histerectomía ya les platicaba yo acerca de ella, de cuándo se recomienda, y los abordajes pues son hay dos tipos de abordaje, tanto el abdominal como el laparoscópico. Aquí va a depender mucho de las cuestiones técnicas, del tamaño del útero y de la familiaridad con las técnicas de estas dos técnicas. ¿Qué más? Como les comentaba hace ratito, en los quistes prominentes de los quistes tecaloteínicos que son sintomáticos se pueden aspirar durante la histerectomía para reducir el volumen y también la sintomatología que tienen estos pacientes. Entonces se pueden drenar. Estos son los quistes que yo les mencionaba hace ratito. Esta es la paciente que tuvimos. Son los quistes, este es uno del ovario, o sea, tenía los dos ovarios bilaterales totalmente grandes. Aquí lo que estábamos haciendo es drenar.
¿Qué complicaciones puede haber post-evacuación uterina? Aproximadamente el 2% de las pacientes tratadas mediante evacuación uterina van a desarrollar síntomas cardiopulmonares que incluyen dolor de pecho, disnea, taquipnea, taquicardia. Son pacientes que pueden presentar estas manifestaciones y hay que estar al pendiente de ellas porque pueden ser secundarios a embolización trofoblástica o también a reposición masiva de líquidos en estos pacientes, así también como tormenta tiroidea y preeclampsia. Hay que tener cuidado sobre las pacientes que tenemos una sobrecarga de líquidos. ¿Qué más? Los quistes tecalotínicos ya se los comentaba, se suelen retroceder lentamente y suelen durar de 2 a 4 meses. Otra cosa importante, el uso de la quimioterapia en estos pacientes. El uso de la quimioterapia, se ha visto que en nuestros pacientes existen criterios para dar quimioterapia. Este tipo de patologías, como la neoplasia trofoblástica gestacional, la mole invasora, el colocarcinoma, el tumor del lecho placentario, que son como tal cáncer, tienden a responder muy bien a los quimioterapéuticos, principalmente a metotrexato y a actonomicina D. Tienden a ser cánceres que responden muy bien a los medicamentos, pero no se recomiendan en enfermedad molar, ni completa ni parcial, porque se tiende o se puede ocasionar una resistencia al uso de los quimioterapéuticos. Entonces, ¿cuándo se recomienda? ¿Cuándo se recomienda usar la quimioterapia en estos pacientes? En estos pacientes se recomienda cuando tienen un alto riesgo de desarrollar una neoplasia trofoblástica gestacional. Y estos son los criterios que son muy similares a los criterios, o son los mismos criterios para hacer una histerectomía. Son niveles de mayor de 100.000 unidades internacionales de gonadotropina, quistes tecalotínicos de más de 6 centímetros y una edad de 40 años, mayor de 40 años, y que se traten mediante evacuación en lugar de una histerectomía. En estos pacientes podemos dar una dosis de metotrexato o actonomicina D para prevenir el desarrollo de una neoplasia como tal. Se va a dar a través de la cuantificación de la hormona gonadotropina coriónica humana. Hay que darle seguimiento semanal, ahorita lo vamos a ver cómo es que se hace. Bueno, el seguimiento es a través de la detección. Lo principal es hacer una medición 24 a 48 horas posterior a la evacuación del útero, y después de ahí tomar esa como basal para dar el seguimiento. Se deben de tener 3 determinaciones semanales hasta conseguir 3 determinaciones negativas o con niveles indetectables, que se definen como concentraciones menores a 5 miliunidades por litro de gonadotropina coriónica humana. ¿Y cómo se va en el seguimiento? Por ejemplo, aquí tenemos que en la mola completa, después de una gonadotropina coriónica normal o menos de 5 miliunidades, se le va a hacer mensualmente durante 3 meses adicionales, ¿sí? Y luego interrumpimos la monitorización si el nivel está indetectable, ¿sí? En la mola parcial nos podemos ir un poco más tranquilos. Aquí, después de que tenemos estas 3 determinaciones negativas o normales, obtenemos solo una al mes, y si está normal o indetectable, interrumpimos nuestro seguimiento o nuestra monitorización. Esto es algo importante. ¿Cuáles son los criterios para nosotros derivarlos a oncología? Sabemos que estos pacientes pueden desarrollar cáncer, entonces hay que tener en cuenta cuáles son estos criterios. Cuando los niveles de gonadotropina coriónica humana están en meseta durante un periodo de 3 semanas o más, en el día 1, 7, 14, 21 tenemos una meseta, o sea, no desciende la gonadotropina, esta paciente es candidata a enviarla nosotros a oncología ginecológica. Cuando tenemos una elevación de más del 10% de los niveles de gonadotropina coriónica humana en 3 determinaciones semanales consecutivas, también hay que enviarlas a oncología, y se mide así 1, 7 y 14 días. Si tenemos esa elevación de más del 10%, hay que enviarlas a oncología. Niveles de gonadotropina coriónica que persisten durante más de 6 meses también son pacientes que van a oncología ginecológica. O pacientes ya con un diagnóstico definitivo a través del patólogo de un colocarcinoma, son pacientes que debe de valorar la onco para valorar el uso de quimioterapia, ¿sí? Y la evidencia también de enfermedad metastásica. Estos pacientes que tienen a desarrollar complicaciones pulmonares o metástasis pulmonares o vaginales también son candidatos a que las vea el oncólogo médico. Es el caso que les comentaba. Era una paciente
que nosotros vimos, recuerdo que más o menos tenía como 38 años de edad, una paciente que nos llegó con un embarazo de 18 semanas a su servicio, la valoramos, un útero nuevamente aumentó de tamaño, los quistes tecoloténicos demasiado grandes, la ingresamos, la estudiamos, tenía un feto viable de 18 semanas para ese momento, pero estaba desarrollando complicaciones secundarias a la mola, tenía una mola consistente con un feto normal, entonces estaba desarrollando unos quistes totalmente gigantes, la elevación de las hormonas tiroideas también estaban demasiado altas, llegó a tener niveles arriba de gonadotropina arriba de 400.000 unidades, y desarrolló preeclampsia a niveles elevadísimos de TA de más de 170 sobre 120. La manejamos con antihipertensivos, con antitiroideos, pedimos valoraciones por endocrinología, por medicina interna, por el servicio de anestesiología. Se hizo un comité para valorar el caso, porque era un caso en el cual sí había un producto viable, pero la madre tenía todas estas complicaciones asociadas. Entonces decidimos por interrumpir el embarazo, se interrumpió, se hizo una histerectomía en bloque, o sea, se sacó el producto después de hacer la histerectomía, se extrajo útero, se quitó un anexo, y la tuvimos una semana después, o sea, durante una semana, y mejoraron las presiones, disminuyeron los niveles de gonadotropina coriónica humana, los síntomas empezaron a disminuir, y se decidió su egreso, posterior a una semana más o menos. El problema aquí con esta paciente es que no se le pudo dar el seguimiento, la paciente no era de aquí, entonces la tratamos de localizar y ya no se pudo localizar la paciente. Aquí pues valdría mucho la pena hacerle el seguimiento, porque aunque nosotros hicimos la histerectomía, puede haber datos de metástasis a otros órganos como pulmón, y entonces hay que estar checándola con las gonadotropinas, porque de tener niveles tan altos de gonadotropina 400.000, nosotros la dimos de alta y tenía más o menos 36.000 todavía, entonces le teníamos que haber dado el seguimiento, sí, pero no se pudo, ya no la pudimos contactar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la paciente pudo salir adelante, tuvo una terapia pues, adecuada, y pues disminuyeron todas las molestias que presentaba. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, esto por mi parte. Gracias. Agradecemos al doctor y pues tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. ¿No? ¿Ustedes? ¿Entrar? ¿Los ginecólogos? ¿No? Bueno, pues nos resta agradecer al doctor Edgar Humberto Román su participación. Muchísimas gracias, doctor.